Soy Gilberto Pérez, soy endocrinólogo pediátrico y de adultos. Ahora mismo soy endocrinólogo de adultos en el Hospital Ramón y Cajal. Estoy adscrito directamente a la unidad de identidad de género, que trabajamos sobre todo patología gonadal y tema de identidad. Y soy secretario dentro de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica en el grupo de identidad y diferenciación sexual. O sea, que ubica el tema de la identidad y toda la patología gonadal que engloba el síndrome de Klinefelter. Entonces, lo primero, agradecer soy endocrinólogo pediátrico y de adultos en el Hospital LARU. Agradecer a Benjamín pues la invitación. La verdad que eso, llevamos, yo creo que los endocrinólogos, cada uno en sus diversas circunscripciones, varios casos, pero claro, el tema de tener a todos los pacientes disgregados hace muy posible muchas veces realizar investigación y obtener resultados fiables, ¿no? Como vamos a adentrarnos un poco más adelante. Entonces, yo desde el año 2015, el grupo Jixen, del que formo parte, ha venido trabajando, y es cierto que nos hemos visto copados estrictamente por el tema de la identidad. Recientemente ha cambiado el coordinador, que es el doctor Antonio Becerra, que es mi jefe también de la unidad de identidad de género, y ha coincidido justo cuando recibí la llamada de Benjamín en los nuevos objetivos de nuestro grupo, que es centrarnos en otros aspectos de la diferenciación sexual, donde ha surgido también probablemente el interés mutuo, ¿no? Por un lado, de vosotros los pacientes y familiares, que probablemente sois la parte más importante, y nosotros como profesionales, que podemos serviros de ayuda o de asesoramiento en este camino que entre ambos será probablemente muy positivo. Yo he iniciado mi sesión como personas extraordinarias porque creo que hay que ir un poco en positivo, ¿no? Hablaba con Benjamín por teléfono que lamentablemente gran parte de la información que está en la actualidad respecto al síndrome de Klinefelter probablemente sea antigua y anticuada. Antigua en el sentido porque gran parte del perfil que nos hemos creado son de los pacientes de la década de los 60, de los 70, que estaban en cárceles, etcétera, etcétera, y probablemente anticuada porque ni mucho menos la idea clásica del síndrome de Klinefelter que tenemos es la más habitual, como veremos más adelante. Entonces, por eso he querido un poco meterlo en la parte de mitos y realidades, porque está llena de grandes mitos, está llena de grandes realidades, y en el futuro, porque yo creo que va a ser muy positivo para todos. Entonces, desde el grupo Jixen creemos un poco en el empoderamiento de los pacientes, ¿no? Desde también de la Sociedad Española de Endocrinología ya hemos conocido el empoderamiento con la diabetes, el empoderamiento con los trastornos tiroideos, el empoderamiento con la patología endocrinológica asociada al embarazo, la patología hipofisaria, y yo creo que cuando Benjamín me llamó, la primera palabra que creo que le mencioné es el empoderamiento, ¿no? A día de hoy la medicina está basada en que el paciente recibe la indicación del médico de forma unidireccional y que probablemente no recibamos la información por parte de los pacientes, es una visión anticuada de la medicina. Probablemente la visión actual es tener pacientes empoderados, que conozcan su enfermedad, que sean capaces también de transmitir a la sociedad en general sus expectativas y sus necesidades, y por supuesto los médicos a su lado, ¿no? Un poco de apoyo en este camino, pero sin duda alguna, si los pacientes no dan el paso necesario para dar a conocer sus propias patologías, probablemente desde la medicina nos mantengamos un poco expectantes, porque cada uno va a su rollo, ¿no? Probablemente, y haciendo un poco de autocrítica, si a un compañero endocrinólogo me dice, jolín, fíjate, me ha llegado a la consulta un paciente con Klinefelter, probablemente, por supuesto que hay empatía, que hay comprensión y ganas de ayudar, pero lo vemos algo como anecdótico, no algo extraordinario que ha llegado a la consulta, fíjate, es una cosa que nunca me había llegado, pero ya eso era un poco de darle la vuelta, ¿no? Son pacientes empoderados, pacientes en positivo, y por supuesto con la ayuda de sus médicos y cambiar un poco la visión. He traído un poco la imagen de Ryan Bregante, porque es un chico que yo creo que en el último año, en todo el tema del Klinefelter, ha revolucionado las redes sociales, ha unido de hecho asociaciones internacionales de pacientes y familiares, y yo creo que va un poco en esa línea de siempre el empoderamiento en positivo, que yo creo que es la filosofía. Entonces, Paloma inicialmente ha hablado un poco de todo el tema del Klinefelter, que se lo agradezco porque también lo había un poco para ir más rápido, pero simplemente nos quedamos con el tema de la prevalencia, ¿no? Los únicos estudios probablemente serios para conocer la prevalencia real, prevalencia es cuántos casos existen en la población, y este dato es muy matizable, porque una cosa son los pacientes que se han diagnosticado, que representan una parte de todos los afectados, y luego está la prevalencia real. Y probablemente el grupo, los daneses, sean los que tienen la mayor información. ¿Por qué? Porque ellos basaron los estudios en recoger las muestras de la prueba del talón, que sabéis que a todos los niños cuando se realiza la prueba del talón es una gota de sangre, que allí también se guarda material genético. Analizaron toda la muestra del talón de una serie de niños y determinaron que la prevalencia en recién nacidos varones vivos es de 1 en 660. Claro, este dato es muy importante porque, como decía Paloma,
es que estrictamente, si nos ceñimos a la definición de lo que se considera enfermedad rara en Europa, que es 1 de cada 2.000 personas, no podemos considerar al síndrome de Klinefelter una enfermedad rara. Es un cuadro infradiagnosticado. Y eso nos debe servir como autocrítica también a los médicos de que no es que simplemente veamos a los pacientes y no son los que son, no, ni mucho menos es una enfermedad rara, sino es infradiagnosticada. Y esto nos debe llevar a 2 ideas. Primero, que probablemente la inmensa mayoría de los pacientes con Klinefelter tienen formas leves moderadas, que es un dato a su favor. Y lo otro es que probablemente el cuadro clásico que nos han transmitido en la literatura y que hemos estudiado en la facultad no representa realmente la mayoría de los pacientes con Klinefelter. Y eso muchas veces en medicina lo representamos con la teoría del iceberg, que veremos más adelante. Entonces, la prevalencia, 1 en 660 recién nacidos varones vivos. El tema de varones vivos es muy importante porque biológicamente casi siempre cuando falta un cromosoma X, por ejemplo las Turner X0, tienen una tasa de abortos naturales alta. De hecho, epidemiológicamente hay más niños Klinefelter que niñas con Turner. Y podéis decir, ¿cómo es eso? Si más o menos el 50% de la población son mujeres y 50% hombres, ¿cómo que de forma global siempre hay más niños que niñas, ¿no? Pero es que en el momento de la concepción la proporción es igual, pero como la tasa de pérdidas es mayor si es niña, y son las que sufren mayor parte de los trastornos cromosómicos, que generalmente nacen al final más niños varones vivos que niñas. Entonces, a pesar de ser la aneuploidía, o sea, la alteración en el número de cromosomas más frecuente, menos del 25% de adultos con Klinefelter está diagnosticado y menos del 10% fue diagnosticado antes de la pubertad. De hecho, este estudio danés, que es uno de los pocos en la literatura muy bien diseñados y con una muestra muy importante, indica que la edad media de diagnóstico era de 27,5 años. Y si veis todo el espectro, hay pacientes, por supuesto, desde recién nacidos y antes, por el tema de todas las pruebas prenatales, y luego incluso hay pacientes de hasta 83 años, que era la edad inicial de diagnóstico. Por tanto, es una media bastante alta para una patología que puede ser fácilmente diagnosticada desde el inicio de los primeros días de vida. Entonces, extrapolando estos datos en España, pues en el 2017 nacieron 202.478 niños varones. Extrapolando estos datos, al menos en el 2017, y por supuesto teóricamente, podríamos decir que nacieron 307 niños con este síndrome. De forma acumulada, podríamos decir que al menos en los 10 últimos años habrían nacido más de 3.000 niños con Klinefelter. Entonces, si estrictamente dicen que el menos del 10% es diagnosticado antes de la pubertad, de no cambiar las cosas, eso representaría que de estos 3.000, fijaos, menos de 300 realmente estén diagnosticados antes de los 10 años. Y es una cifra apabullante, ¿no? Es bastante interesante porque tenemos muchísimos niños probablemente por allí dando vueltas con el síndrome, pero que no han sido diagnosticados. Y es una cosa bastante importante. Entonces, antes os hablaba de la teoría del iceberg. En medicina utilizamos la teoría del iceberg para muchísimas cosas. Probablemente el ejemplo más frecuentemente utilizado es el de la enfermedad celíaca. Todos seguramente conocemos a algún celíaco que le han diagnosticado por cosas muy variopintas. Pues se me fue la regla con 30 años, pues celíaca. Pues tenía migraña, pues celíaca. Pues tenía osteoporosis con 25, pues celíaca. Pues tenía una anemia por falta de hierro, celíaca. Pero claro, cuando preguntamos en general a la población y al médico cuál sería el paciente tipo de celiaquía, siempre nos viene la imagen del niño tripón con diarrea y que no crece. Pero claramente eso es la punta del iceberg, porque la inmensa mayoría de los celíacos crecen normales, no tienen clínica gastrointestinal y no tienen un abdomen abombado. Entonces, lo mismo podemos aplicarlo al síndrome de Klinefelter. Por un lado tenemos el fenotipo clásico, que es el que os hablaba, pues el paciente alto con las piernas largas, que tiene disminuido el tamaño de los testículos, que tiene ginecomastia, que problemas de fertilidad, osteoporosis, disminución de la libido. Pero estrictamente, si buscásemos esos signos y síntomas en el grupo de Klinefelter, solamente identificaríamos al 25% de los pacientes. La inmensa mayoría, que son el 75%, son formas moderadas, que pueden incluir a los mosaicos, donde los signos y síntomas son leves y moderados. ¿Y por qué he empezado en la presentación hablando en positivo? Por lo mismo, porque tenemos que ser cautos con la interpretación de los estudios. Si finalmente solamente identifico al 25% de los afectados con Klinefelter y ese grupo es el que he estudiado todas las variables, fertilidad, alteraciones del neurodesarrollo, depresión, etcétera, etcétera, probablemente esté maxificando los efectos.
Porque claro, si este 75% no ha buscado ayuda médica, probablemente es porque no ha tenido una alteración significativa de su calidad de vida. Y sin embargo, el 25% que finalmente es el que busca ayuda es el que estrictamente estamos estudiando en todos los estudios y que aparecen publicados. Pero hasta cierto punto son representativos del grueso de Klinefelter. Pues no lo sabemos, probablemente no. Y como ocurre en muchos otros cuadros, muchas veces se maxifican, ¿no?, las cosas negativas cuando realmente, siendo positivo, hay un 75% que seguramente nunca irá al médico porque no tiene ningún problema. Entonces, uno de los mitos del síndrome de Klinefelter a propósito del perfil típico es, son pacientes muy altos, ¿no? De hecho, igual, cuando haciendo endocrinología y pediatría, pues eso, el Klinefelter típico es un niño siempre muy alto. De hecho, está en el protocolo de estudio del niño de talla alta, siempre está indicado pedirle eucariotipo, que es para ver los cromosomas, porque claro, los Klinefelter son muy altos siempre. Pero ¿qué nos han enseñado los daneses? Que en este sentido probablemente son los que más han estudiado el síndrome de Klinefelter. Es que primero, esto que aparece aquí, las líneas grises, en términos estadísticos, son -2 y 2 desviaciones estándar. Esto en resumen es todo lo que esté aquí dentro, significa donde se ubica el 95% de la población. En su serie que han seguido hasta la edad adulta, la mayor parte de los pacientes con el síndrome de Klinefelter se ubican en medio de las barras grises. Por tanto, la inmensa mayoría tampoco tiene una talla más alta de la población. Y en términos generales, de media, solo son entre 5 a 6 centímetros más altos comparados con su talla diana. La talla diana es la talla que me toca tener a mí por mi carga genética, por mis padres. Si tengo 2 padres altos, pues probablemente sea alto. Si tengo un padre bajo y una madre alta, pues allí estaré en medio. Pero aunque esa característica la tenemos grabada a fuego de que siempre los Klinefelter son muy altos, los daneses nos están diciendo, ojo, a nosotros nos parece que no. La inmensa mayoría suelen tener talla normal y de hecho, si os fijáis, este grupo de aquí abajo, estrictamente los que están por debajo de la barra gris, se podría considerar talla baja, estadísticamente. Entonces tenemos un grupo que, por supuesto, estos serán los más típicos, los chicos muy altos, pero tenemos una gran cantidad de niños Klinefelter que tienen una talla perfectamente normal, incluso algunos tienen talla baja. Entonces es uno de los grandes mitos también en el síndrome de Klinefelter. Sí, totalmente. Otra cosa importante es, la mayoría tienen sobrepeso o obesidad. Esto es a propósito de lo que decía el doctor del Prato. Vivimos en una sociedad con cambios del estilo de vida tan radicales donde la prevalencia del sobrepeso y obesidad son muy altas. Probablemente si cogemos a un grupo con Klinefelter tendrán una prevalencia un poquito mayor que la población general, pero ahora tenemos muchos niños obesos, muchos adolescentes obesos y muchos adultos obesos. ¿Pero qué nos han dicho también los daneses? Pues oye, en nuestro seguimiento, a 10 años, la mayoría tiene peso normal. Pero ojo, una cosa es que yo tenga un peso normal siendo Klinefelter y otra cosa es que no tenga afectación de mi medio ambiente, que era lo que decía Paloma. No todo lo podemos achacar al síndrome de Klinefelter. La inmensa mayoría, ahora mismo en España, el 30% de los niños tienen obesidad infantil y probablemente esa proporción esté presente también en los niños con Klinefelter. ¿Significa que el sobrepeso y obesidad se debe todo al Klinefelter? Hombre, alguna influencia tendrá, pero probablemente tenga mayor importancia todo el tema del estilo de vida más que el propio síndrome. Y de hecho, la mayoría tiene peso normal, pero tienen un mayor porcentaje de grasa corporal. Eso sí, probablemente la distribución sea distinta. Pero ojo, esto parece aumentar discretamente el riesgo cardiometabólico, que igual que el resto de la población general, diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. Pero como decía el doctor del Prato, este riesgo es potencialmente modificable. O sea, no podemos tampoco seguir en la literatura diciendo los pacientes con Klinefelter tienen más riesgo de diabetes tipo 2, obesidad, hipertensión y tomarlo como, bueno, con resignación cristiana, porque la mayor parte de los factores de riesgos asociados a la diabetes, obesidad, hipertensión, riesgo cardiovascular son potencialmente modificables con dieta, ejercicio y un estilo de vida saludable. Por tanto, no vivimos una cosa con resignación como irremediablemente voy a desarrollar una cosa por tener el síndrome. Otra cosa muy frecuente es eso, el micropene es un dato indistintivo, característico y tal. Pero claro, ¿qué nos dicen los estudios? Que al final de la pubertad, el 75% de los niños con Klinefelter tienen una longitud de pene normal. Volvemos a lo mismo. Paradójicamente, es casi la misma proporción de los ocultos, ¿no? Que decíamos, la imagen típica del Klinefelter, pues micropene, testículos pequeños, muy alto, tal y tal, pero el otro 75% que estamos perdiendo probablemente explique que en el seguimiento la mayoría finalmente tiene un pene normal. Esto lo traigo a colación porque
ni todos los pacientes con micropene tienen Klinefelter, ni todos los Klinefelter tienen micropene. Pueden estar o no relacionados, pero tampoco es un dogma de fe. Y volvemos a lo mismo, esa puntita del iceberg probablemente está presente, pero ni mucho menos representa a todo el grupo de Klinefelter. Por supuesto, como decía Paloma antes, cuanto mayor número de cromosomas tenga, pues mayor alteraciones, no solamente del neurodesarrollo, sino por supuesto también del desarrollo genital. Y entonces es una cosa a tomar en cuenta. No es lo mismo tener simplemente una longitud del pene más pequeña que tener los testículos fuera de la bolsa escrotal, porque eso indica una probable variante un poco más importante del síndrome, ¿no? Y por supuesto, ahí entramos en el tema de los matices. El síndrome es como un espectro, donde hay gente que probablemente tiene un fenotipo que su aspecto es totalmente normal, y hay casos, probablemente cuanto más cromosomas tengan, que tienen probablemente una apariencia más acorde a lo que conocemos por el síndrome, como muchos otros cuadros. Pero claro, ¿qué realidades vemos? Pues que la mayoría de los pacientes con síndrome de Klinefelter tienen formas moderadas. Entonces, esta es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque no todo es cuestión del cromosoma, ¿no? Hay una diapositiva, que es esta la siguiente, que es que muchas veces damos por hecho que, claro, que todos los pacientes con Klinefelter, a propósito de lo que hemos aprendido en la facultad, es lo mismo. Y de hecho, dos pacientes con síndrome de Klinefelter no son iguales. Y no son iguales, ¿por qué? Porque primero, a propósito, abro un matiz con el tema de la testosterona, claro, cada uno de vosotros podéis tener el síndrome, pero claro, la personalidad de cada uno es distinta. Unos somos más nerviosos, otros somos más tranquilos, otros somos más aprensivos, y de hecho los síntomas que tienen todos los hombres, independientemente que tengan Klinefelter o no, a la hora de administrarse testosterona es súper variable. Hay algunos pacientes que dicen, pues oye, es que noto como un chute de energía y me vengo arriba. Hay otro que se enjolen, es que me siento fatal durante esos días. Otros, es que tengo dolores musculares, tal. O sea, volvemos a lo mismo. Una cosa es nuestra propia personalidad y otra cosa es el Klinefelter, que no siempre tienen que coincidir, sino que cada uno es independiente, es eso. Tenéis un cromosoma X de más, pero tenéis un montón otros de genes, factores ambientales, factores familiares que condicionan también la forma cómo es cada uno, y eso es independientemente de los genes. Pero ¿por qué dos pacientes con síndrome de Klinefelter no son iguales? Aquí entra una cosa muy importante que es la epigenética. O sea, la epigenética es cómo interaccionan diversos genes entre sí para poder manifestar cosas. Y es que el cromosoma X tiene, aparte del gen SOX, que es el que le da un poco la característica a los pacientes con Klinefelter de ser un poco más altos, tiene una serie de genes que interaccionan entre sí, que pueden hacer que el paciente tenga unas manifestaciones u otras o no. Entonces, probablemente una de las prioridades de investigación en el Klinefelter es ver cómo esos distintos genes interaccionan entre sí para poder predecir el fenotipo, ¿no? Que es cómo se va a manifestar el síndrome en una persona. Y esto es muy, muy peculiar, muy independiente, y yo creo que la investigación debe ir hacia allí. Ya no simplemente centrarnos pues, en el cariotipo, no, este es XXY, pues nada, irremediablemente pues va a tener estos problemas, tal y tal, pero no, cada uno viene con su mochila. Yo puedo tener un Klinefelter y tener una predisposición familiar a trastornos del estado de ánimo. En mi familia tener pues muchos depresivos, gente muy ansiosa o gente con problemas de esquizofrenia, y esa mochila la cargo independientemente de mi síndrome. Entonces, la forma en que esos genes que cargo en la mochila, que me lo han transmitido mis padres, y cómo interaccionan con ese cromosoma extra, pues eso es muy variable entre una persona u otra, y es lo que hace que no todos los Klinefelter ni mucho menos sean iguales. Otra cosa, pues a propósito de la epigenética es, irremediablemente todos los pacientes van a tener cáncer de mama, irremediablemente todos los pacientes van a tener tumores mediastínicos, o van a tener obesidad o diabetes. No, lo que nos dicen los grupos americanos que están estudiando la epigenética del síndrome de Klinefelter es que el síndrome de Klinefelter es necesario pero no suficiente. Es decir, lo mismo que ocurre en otras enfermedades, y el prototipo es la diabetes. Pues fíjese, doctor, pues mi madre tiene diabetes desde los 40 años y mi padre también tiene diabetes desde los 50. Yo voy a ser diabético. Siempre le digo, hombre, tener esa predisposición es necesaria, pero si haces ejercicio, no aumentas de peso y llevas una vida saludable, probablemente no desarrolles esas enfermedades. Lo mismo, tener la trisomía XXY ¿es necesaria para desarrollar estas cosas? Por supuesto. ¿Pero es suficiente? No.
Y todos estos genes, que cada uno tiene genes diferentes, pues son los que hacen finalmente que yo tenga predisposición o no a subir todos estos cuadros, ¿no? Que se asocian típicamente al Klinefelter y que en la realidad no son tan frecuentes como pensamos. Entonces, a propósito de lo que dijo también Paloma, pues las realidades, pues parece que los trastornos del aprendizaje y del lenguaje son más frecuentes. Pero ojo, en diversos grados, el diagnóstico precoz es fundamental y mejora el pronóstico, y la visión multidisciplinar es clave. A propósito de esto, hay una cosa también que es un error muy frecuente que transmitimos los médicos a los pacientes, que es como si la testosterona fuera la panacea, ¿no? No, fíjate, es que el Klinefelter tiene el déficit de testosterona y con la testosterona se resuelven todos los males. No, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque más adelante lo explicaré, hay un fenómeno que es la mini pubertad, y es que el manejo del paciente con Klinefelter tiene que ser multidisciplinar. O sea, de hecho, tenemos datos objetivos de que la testosterona, por ejemplo, mejora todo el tema cognitivo, todo el tema del aprendizaje escolar y tal, pero la logopedia parece que no. Y eso requiere un trabajo por un profesional que esté allí con el niño, y eso no se resuelve con la testosterona. Entonces hay cosas, la otra idea que quiero llevaros es que hay cosas que dependen de testosterona y otras cosas que no. Y hay cosas que pueden mejorar y otras cosas que no. Entonces, siempre positivo, pero tener expectativas realistas, que eso es muy, muy importante. Entonces, lo mismo, en estudios con muestras pequeñas de niños se observaron efectos positivos en marcadores cognitivos cuando se le administró testosterona, pero los efectos en relación con el retraso del lenguaje no son concluyentes, porque, lo que os comentaba antes, no todos los síntomas del Klinefelter dependen de testosterona. Pero aquí lo más importante es el periodo de la minipubertad, que desde el punto de vista endocrino es muy apasionante y que parece que probablemente allí sea la clave en todos los aspectos del neurodesarrollo. Y me podáis preguntar, bueno, ¿y qué es eso de la mini pubertad? Pues la pubertad siempre la asociamos a la época de la adolescencia. Pues en los niños, generalmente en España, la edad media de inicio de los cambios puberales se ubica en torno a los 10-11 años, y pues siempre que pensamos en pubertad decimos, pues se activa todo el eje hormonal, los niños comienzan con los cambios de la anatomía, les cambia la voz, le crecen los testículos, comienzan a producir espermatozoides, pero mucha gente se asombra que ese mismo proceso que dura años durante la adolescencia ocurre en los 6 primeros meses de vida. ¿Y por qué es tan fundamental la mini pubertad? Porque es como un proceso, para entenderlo de forma sencilla, que deja a punto los testículos y que impregna el cerebro de los efectos de la testosterona. Porque de hecho, si os fijáis, esta barra aquí continua es la testosterona que se produce en los 6 primeros meses de vida, siendo niño. Y exactamente es probablemente el mismo pico que se produce al inicio de la pubertad en la adolescencia. Entonces, ¿cuál es la función de la mini pubertad? Primero, que todo el tema reproductivo se quede a punto. Igual, en las niñas ocurre lo mismo, se libera mucho estrógeno, maduran los ovocitos y los ovocitos se quedan allí quiescentes, pero preparados para el momento del desarrollo, para poder entonces preparar a la mujer con todo el tema de la reproducción. Y lo mismo ocurre con el niño. Durante esos 6 primeros meses de vida, los testículos son capaces de producir testosterona y no solamente dejan los testículos a punto para un futuro reproductivo, sino que también el cerebro y otras estructuras se impregnan de esa dosis de testosterona para todo el tema del neurodesarrollo, y esto es fundamental. Entonces, claro, ahora mismo, y de hecho lo he traído a colación porque hay mucho debate en el mundo anglosajón respecto al tratamiento de los niños con Klinefelter en estos 6 primeros meses de vida, pero claro, aquí he traído este cuadro que son pocos estudios que han visto exactamente cómo se comporta la mini pubertad en el niño con Klinefelter. Y si veis de forma muy sencilla, lo que nos interesa, que es la testosterona, hay 4 estudios que son los únicos que tenemos en la literatura y con resultados contradictorios. El primero dice que la testosterona encontraron que era baja en la mini pubertad del Klinefelter. El segundo encontró también que la testosterona era baja en el Klinefelter. En el tercero dice que no, que encontraron que hacían un pico de testosterona bueno durante la mini pubertad. Y el cuarto estudio dijo que nada, en comparación con otros niños sin Klinefelter, la testosterona se comportó igual. ¿Esto qué nos lleva a decir? ¿Los estudios están equivocados? No, esto viene a decirnos que no todos los Klinefelter son iguales. Entonces, probablemente tratar de forma global a todos los niños con Klinefelter no parece a priori adecuado, porque no todos los niños con Klinefelter son iguales. Pero claro, este debate que entendemos perfectamente a los padres, porque si yo veo
que hay datos de grupos en Europa y en Estados Unidos que están tratando niños en la pubertad con testosterona y parece que la cosa ha ido bien, pero claro, desde el punto de vista ética de la investigación, no podemos generalizar una cosa que se ha utilizado en casos en concretos como si fuera un dogma de fe. Entonces, los americanos en esto son bastante rigurosos. Ahora mismo, en base a este debate, dijeron, oye, pues parece que la minipubertad es un periodo importante en todo el tema de la preparación gonadal, pero también sabemos que no todos los Klinefelter son iguales. Como todo en medicina, pues se resuelve en comparar un grupo que tratamos y comparar un grupo que no tratamos. Y eso empezó el reclutamiento en el 2017 con 2 grupos. Este grupo, que es el grupo de la Extraordinary Kids Clinic, que es un grupo que voy a hablar un poco más adelante, que es monográfico de la atención integral de todos los niños con aneuploidías, y este otro estudio que es TESTO, que justo es aquellos niños que eran identificados con todos los estudios prenatales como Klinefelter, se les ofreció la posibilidad a los padres de entrar al estudio en 2 grupos, o bien un grupo que recibe tratamiento y un grupo que no recibe tratamiento. Entonces, lo que van a hacer es seguir a estos niños durante un periodo de 5 años que termina en el 2022, para ver exactamente si ese efecto que a priori parece positivo es generalizable a todos los niños con Klinefelter y a partir de allí poder dar unas recomendaciones basadas en la evidencia científica. Porque en medicina siempre hacemos diferencia entre serie de casos, que es pues a mí me ha funcionado esto, fíjate, a este paciente le puse otro, pero claro, a nivel de evidencia para recomendar una cosa de forma generalizada tenemos que tener datos concluyentes y contundentes y probablemente estos 2 estudios nos van a dar muchísima información. Entonces, a propósito de la atención, siempre hay que mirar más allá de la testosterona. Y aunque muchas veces se ha manejado el síndrome de Klinefelter desde una visión testosterona céntrica, entonces muchas veces lo que insistimos tanto a adultos como a los padres de los niños es que ni mucho menos todo depende de testosterona y que hay que hacer un trabajo con muchos otros profesionales que también tienen su papel en el manejo integral y multidisciplinar de los niños. Probablemente el grupo que sirve de ejemplo a seguir para un desarrollo de futuras unidades en el resto del mundo es el grupo de la clínica Extraordinary Kids Clinic. Es una clínica monográfica, además de referencia nacional en Estados Unidos, que lleva a una serie muy importante de niños con diferentes tipos de aneuploidías, o sea, diferentes combinaciones de alteraciones de los cromosomas sexuales. ¿Y por qué esto es importante? Porque los datos del Extraordinary Kids Clinic nos han dicho que el manejo integral y multidisciplinar mejora claramente el pronóstico, independientemente de que si el paciente se trata con testosterona o no, desde la época pediátrica. Otra cosa que nos ha enseñado el Extraordinary Kids Clinic es que, como ha dicho antes Benjamín y otros compañeros, es que la investigación es clave. Aquí no podemos estar manejándonos con datos de los 60, que muchas veces nos pueden estar transmitiendo una información que, aunque nos orienta, probablemente no sea del todo correcta. Y luego, otro punto importante del manejo multidisciplinar que nos ha enseñado el Extraordinary Kids Clinic es que tiene que estar enfocada en las familias. Allí entra el tema del asociacionismo, del tema del empoderamiento de los pacientes y del papel que las familias y los pacientes deben jugar como en primera línea para poder dar a conocer sus respectivas experiencias y sus necesidades. Entonces, la experiencia del Extraordinary Kids Clinic nos viene a decir que, por supuesto, los endocrinólogos y los pediatras formamos parte de ese equipo, pero muchas veces parece que es una visión como monopolizada, ¿no? Dentro de la atención, por supuesto, están expertos en neurodesarrollo, están en neuropsicología y psicología infantil, los logopedas son parte fundamental del abordaje integral, la terapia ocupacional, por supuesto, ayudarnos del tratamiento farmacológico. El consejo genético es una parte fundamental en el manejo de este síndrome y luego hacer todos estos esfuerzos, sobre todo la investigación y la educación, el apoyo a las familias para poder mejorar finalmente la calidad de vida de los pacientes. Yo siempre le digo, sobre todo a los diabéticos, que suelen ser los pacientes que mayoritariamente vemos en la consulta, si todo se resolviera simplemente poniendo insulina y haciéndose controles de glucemia, pues cuántos diabéticos bien controlados tuviésemos. Pero son los pacientes y sus circunstancias, son los pacientes y sus mochilas, son los pacientes y todos los genes que además tienen aparte de la alteración cromosómica, y eso no se resuelve exclusivamente desde la visión de la endocrinología, sino que tiene que ser absolutamente una visión integral. Trabajo en equipo, que es la visión actual de la medicina. Entonces, como ideas finales, pues lo primero, el síndrome de Klinefelter no es una enfermedad rara, está infradiagnosticada,
el paciente con Klinefelter clásico es el menos frecuente y probablemente por eso nos pasa por delante y no lo vemos, porque tenemos paciente de talla alta, ginecomastia, tal, y ese paciente probablemente representa menos del 25% de los casos. Que hay síntomas que por supuesto dependen de testosterona, el neurodesarrollo parece que sí, el tema de la masa ósea, el tema de la distribución de la grasa corporal, el tema de la vitalidad muscular, parece que sí, pero hay otros que son totalmente independientes. ¿Por qué? Porque, como ha explicado Paloma antes, todo el proceso del neurodesarrollo empieza desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Y si en ese momento el testículo, de hecho, produce testosterona a partir de la semana 28, esa testosterona intraútero también impregna y ayuda a que todas nuestras neuronas se comuniquen mejor y que el neurodesarrollo también tenga buen comienzo. Y si esa parte durante los primeros 9 meses de vida no se ha llevado de forma correcta, pues partimos con una desventaja que por supuesto podemos solucionar con la testosterona, pero que requiere del trabajo de otros compañeros como la terapia ocupacional, la logopedia y neuropsicólogos. Es importante el manejo multidisciplinar por equipos especializados y el empoderamiento de los pacientes y sus familias. Desde la Sociedad de Endocrinología y Nutrición y desde el Grupo JICSEN, creemos firmemente en el empoderamiento de las familias. Yo creo que ese es el gran paradigma de la medicina actual. Probablemente los médicos de generaciones anteriores a la mía tenían una visión un poco más paternalista, ¿no? Pues usted viene aquí, le pongo esto, no rechiste, se lo toma y hasta luego y vuelva. Probablemente los médicos de mi generación tenemos una visión un poco más del empoderamiento de los pacientes. Pues esto debemos llegar a acuerdos, tenemos que negociar, tenemos que intentar aprender, que el aprendizaje sea bidireccional y en eso las familias podéis enseñarnos mucho. Y luego, por supuesto, que la investigación es una parte fundamental para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las personas con síndrome de Klinefelter. Yo, de hecho, a colación del símbolo de al lado, es el grupo de trabajo europeo en Klinefelter, que es un grupo multidisciplinar europeo que se va a reunir la tercera reunión en el 2020, donde nuestro grupo, el grupo JICSEN, va a formar parte de esta reunión, a ser un grupo multidisciplinar dentro de la Sociedad de Endocrinología y Nutrición Española, y pues con la imagen del iceberg, en el sentido de que probablemente nos estamos enfocando en esto, pero muchas veces centrándonos en esto, estamos obviando lo otro que probablemente nos ayuda a entender de que ni todo es tan bueno ni tan malo como parece, ¿no? Y que probablemente los datos que tenemos no son del todo generalizables y que tenemos que insistir en la investigación. Y aquí pues tenéis mi correo electrónico para lo que os pueda ayudar. Pues muchas gracias. Alguna pregunta o lo que sea, ¿vale? O a cualquiera también, al logopeda, oncólogo. Hola, yo en primer lugar agradecerle la charla que nos ha dado porque me ha parecido impresionante. Muchas gracias. La ha transmitido, de verdad. Muchas gracias. Preguntas. Una, yo una vez que estuve en Zaragoza en una especie de reunión, había ya una serie de avances y que en personas, en chicos con SK que habían dado que no tenían ningún espermatozoide, pues había llegado a encontrar, esto igual me lo invento, en el epitelio, no sé qué, alguna célula. Entonces, llegado ese caso, ¿es hereditario en los hijos que tengan? Es probable. Es probable. De hecho, es una de las grandes preocupaciones de Klinefelter. O sea, la mayor parte de los grupos que han estudiado la fertilidad con Klinefelter, desde el punto de vista ético, les ha preocupado dos cosas. Lo primero, si en efecto encontrarse espermatozoides que tengan una alteración cromosómica, que puede ocurrir, pero el matiz es que parece ocurrir en la misma prevalencia que el resto de la población. O sea, yo puedo no tener el síndrome y perfectamente tener espermatozoides que tengan anomalías cromosómicas y transmitirlo a mi descendencia. Y de hecho parece que la incidencia de estas anomalías es igual que el resto de la población. De hecho, lo que hacen es selección de espermatozoides en esos casos. Eso es. Eso es por un lado. Dos. Y luego, perdona, lo que me has comentado de encontrarse cosas, ahora el grupo danés lo que está trabajando, un poco extrapolando lo que se hace en niños oncológicos. Ahora, claro, la oncología pediátrica ha avanzado, claro, un niño si no ha tenido pubertad, pues a priori parece que no va a tener capacidad reproductiva en el futuro. Entonces, lo que están haciendo varios grupos europeos como ensayos clínicos es hacer biopsias de la corteza testicular, de la superficie del testículo. Entonces, hay unas células que se llaman como espermatogonios.
O sea, los espermatogonios son como unas células que están por delante del espermatozoide. Y de hecho parece que en el Klinefelter específicamente el paso de espermatogonio a espermatozoide es lo que falla muchas veces. Entonces, lo que están intentando es coger esos espermatogonios e intentar estimular de forma externa la maduración de esos espermatozoides para lograr tener espermatozoides activos, porque en muchos pacientes que cuando se analiza la anatomía patológica de los testículos, por supuesto que la característica más importante es la fibrosis testicular, pero incluso en pacientes que no tienen una fibrosis importante, se ven que lo que falla es la conversión de espermatogonio a espermatozoide. Entonces lo que intentan es coger esos espermatogonios y utilizar el protocolo que se utiliza en niños con cáncer, que es de forma sacándolo en el laboratorio, inducir la maduración de ese espermatogonio y obtener espermatozoides maduros. Pero esto es una cosa totalmente experimental y el grupo danés lleva trabajando en ello desde el 2015. Perdona, aquí en el hospital de Cruces hay un grupo que se está haciendo, porque aquí hay varios niños que están en espera de... Claro, el tema es que están haciendo esa es otra cosa importante, y es un matiz que, por ejemplo, yo también que trabajo el tema de la identidad sexual con el tema de los niños trans, a día de hoy en España una cosa es que se cojan biopsias de corteza de gónadas y otra cosa que exista la metodología para poder madurar esos espermatogonios. Lo que están haciendo muchos grupos es congelar esas muestras a la espera de que salga la metodología. Eso sí, pero ahora mismo en España no tenemos la tecnología y por supuesto, el tema de todo el engranaje ético y bioético y tal está ahí frenado. Entonces, lo que están haciendo, por supuesto, es congelar a la espera de que esta técnica se afiance en el tiempo y por lo menos que tengan una posibilidad reproductiva en el futuro. Entonces, lo que se está haciendo es congelar. Otra cosa que quería preguntarles, ¿es verdad que los SK tienen más grasa abdominal, bueno, en otras partes del cuerpo que el resto? Con un trabajo de gimnasio y todo eso se puede llegar a... Claro, o sea, más que todo la proporción en general, de hecho hay pacientes que tienen más grasa global y otros sobre todo más localizado en la zona de las caderas. Y esto va a propósito también porque uno de los mitos que no puse es todos los pacientes con Klinefelter, como tienen poca testosterona, tienen más estrógenos. Sí. Y de hecho, se ha encontrado tampoco que ese dogma tampoco es cierto. O sea, menos del 20% de los hombres con Klinefelter tienen más estrógenos que hombres con testosterona normal. Entonces, los que tienen menos estrógenos, por supuesto que tienen esa distribución ginoide que hablábamos nosotros, pues más grasa en la cadera, más tal, pero la inmensa mayoría tiene más grasa difusa en el resto del cuerpo y es susceptible de tratamiento con cambio de estilo de vida. Lo último que no he entendido muy bien que es lo del empoderamiento. Bueno, el empoderamiento es un grupo que se asocia con unos fines y objetivos comunes para defender una causa. Entonces es como, lo pongo entrecomillado porque claro, estrictamente la RAE no lo acepta, que es una traducción, es del empowerment, que es un poco tal, pero es la idea esa, ¿no? Un paciente empoderado, de hecho, ahora mismo el paradigma es la diabetes, es un paciente que tiene que formar parte en el manejo de su enfermedad, que tiene mucho que decir y que, claro, que tiene que conocerla. Muchas veces parece que esta información era como, nada, esto es mi tesoro como médico y no tengo que transmitirlo porque este es mi nicho, ¿no? Mi posición privilegiada, pero claro, la posición actual es totalmente diferente, porque claro, el paciente tiene que formar parte. O sea, no, lo que ocurría en la diabetes no podía ser que había diabéticos que ni conocían su enfermedad, que le hacíamos dependientes del médico y del personal sanitario todo el tiempo. Y es como, no, el paciente tiene que aprender, tiene que enseñarnos y tiene que formar parte empoderándose con su enfermedad. Gracias. Mira, me gusta mucho que hayas tocado ese tema, porque nosotros, nuestro hijo tiene 14 años, digamos que está justo en el límite de tomar decisiones y no tomarlas hasta ahora. ¿Qué ocurre? Que nosotros hasta ahora hemos estado un poco protegiéndole de la palabra síndrome de Apatitos de la enfermedad porque no repercutiera psicológicamente en él. Entonces, hemos intentado, no sé de forma buena o mala, empezar a darle desde hace un año esa información dosificada. Empezar diciendo que lo que tenía era un déficit de testosterona, luego irle haciendo entender que sus dificultades, digamos, académicas venían relacionadas a todo esto, digamos que poco a poco. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo con 14 años hemos tenido que tomar unas decisiones, como son el iniciar la testosterona, el tratamiento, y hacer, por ejemplo, la biopsia testicular. Y precisamente a mí me ha parecido que era el momento de decirle todo, porque me parecía que aunque tuviera 14 años, el hacerse una biopsia era importantísimo que él tomara esa decisión.
Eso es. No ha sido como un enfrentarte a no, tienes esto, ¿quieres hacerlo? ¿No quieres hacerlo? ¿Te importa? Igual que en el tema de la testosterona, vas a tomarlo, o sea, que él tomara aparte. No, y es correcto. O sea, yo que también trabajo con niños y adolescentes, bueno, muchas veces son más maduros de lo que parecen. ¿Eh? Y de hecho, legalmente sabéis que hay una figura que es el menor maduro, porque teóricamente a partir de eso de entre 14 y 16 años, pues el adolescente se comporta como de forma dual. Parece que es un poco inmaduro para algunas cosas, pero sobre todo para sus propias decisiones suele ser bastante maduro. Entonces, yo creo que es correcta darle información dosificada, y en esta era donde la información es muy accesible y no siempre la mejor, que ocurre con muchos cuadros. Por ejemplo, si a una mujer le dicen, tienes el tiroides bajo, se mete a internet y ve el bebé ese con la lengua grande, el ombligo salido y tal, del hipotiroidismo. Y ni mucho menos es así la mayoría de las veces. Pero sí es cierto que si se van a tomar decisiones tan importantes que afectan su propia reproducción, pues el menor tiene mucho que decir. Y de hecho, habrá firmado el consentimiento informado a la hora porque además de, por supuesto, debe contar con la autorización de sus padres, el menor tiene que también estar enterado de lo que se le va a hacer. Y entonces se le debió haber comunicado, como has hecho tú bien, lo que se iba a hacer con la biopsia testicular. Porque claro, es un menor maduro y tiene derecho también a opinar de las decisiones que se tomen. Un momentito, hay una pregunta en remoto, ¿vale?, que me hacen desde Mérida. Quería saber si la microdosis de testosterona en niños son convenientes con pene pequeño, aunque no sea micropene, y hasta qué edad podrían ponerse para ser efectivas. No, durante el primer año. Sí. Y de hecho, esa es otra cosa importante, porque claro, ¿por qué? Porque lo mismo. ¿Por qué el pene se elonga generalmente a los 6 primeros meses de vida? Por el tema de la minipubertad. Porque claro, el cuerpo las gónadas están produciendo testosterona y eso por supuesto pone los testículos a punto, pero elonga el pene un poco más. Y a propósito del tema del micropene, también es que es una cosa totalmente estadística. O sea, cuando vemos micropene parece que es una cosa como que es muy fácil de identificar porque es el pene más pequeño, pero claro, hay micropenes y micropenes. Entonces, el micropene es una cosa estadística que es una longitud de un pene en niño flácido que esté por debajo de donde se ubica el 95% de la población. Y eso es muy variable por edad, por raza, por procedencia y por tal. Entonces, una cosa son los micropenes muy llamativos, que eso por supuesto que desde el momento que lo tenemos en neonatos lo vemos, pero luego hay matices con el micropene. Y no es una cosa a priori fácil de identificar, salvo que sea una cosa extrema. Hola, buenos días. Darles la enhorabuena y a todos los demás ponentes, me ha encantado todo. Y yo tengo una duda como madre que siempre la he llevado y a lo mejor algunas madres me entienden. Cuando nosotros, un endocrino, nos está tratando de manera, cuando los niños eran infantiles y luego ya en edad adulta, sale la analítica y entonces ellos empiezan a considerar si los hormonas, si no, y entonces a lo mejor consultas con otras madres, teniendo la misma analítica, pues hay endocrinos que consideran que es el momento, otros que no, otros una dosis, otros que no, y entonces nos sentimos un poco perdidas porque no sabemos si realmente estamos actuando bien, porque depende, entre comillas, del médico que te toque, y entonces dices, estaré haciendo bien porque a mi hijo todavía no lo están tratando, pero al hijo de mi amiga con 14 años que tiene menos dosis o más dosis, sí le tratan. Entonces te queda la duda de que si la trataba a tiempo, si no, si ha empeorado por ello o si los síntomas... No, hombre, estrictamente, estrictamente lo que solemos guiarnos un poco con la inducción de la pubertad. O sea, hay muchísimos cuadros, entre ellos el Klinefelter, que muchas veces van a la consulta porque el niño tiene una edad y no ha comenzado con los cambios de la pubertad. Entonces, si el niño es con... No, en la edad. O sea, si sabemos que la edad de inicio de la pubertad en los niños en España está entre los 10 a 11 años, pues debe ser en ese momento y siempre de forma... Porque ese es un amplio abanico. Una cosa es que la inmensa mayoría de los niños comienza a los 10 años, pero hay niños que de forma normal empiezan a los 13 y 14. Entonces, ahí lo que va a marcar un poco el matiz es un poco ya otras cosas que se asocian al niño. Entonces, si claro, el niño ya comienza a desarrollar una ginecomastia importante, o psicológicamente le está afectando cuando se compara con sus pares, que es que, fíjate, mi compañero ya está creciendo, tiene barba, tiene bigote, que eso pasa con niños no Klinefelter, ¿eh? O sea, los niños en general, o sea, van a la consulta de endocrino pediátrica por retraso en la pubertad.
Y de hecho hay una variante que se llama retraso constitucional del crecimiento y desarrollo, que son niños que se comienzan a desarrollar un poco más tarde. Hay niños en ese grupo que tenemos que tratar antes con unas dosis muy bajas de testosterona porque tienen una afectación psicológica importante cuando se comparan con sus pares. Sí, pues me voy al baño, estamos en la clase de gimnasia, pues aquel tiene mucho vello y yo no. Pues tal. Entonces, no es una cosa que haya una edad categórica. Eso siempre es negociándolo con los padres. Por supuesto, la menor edad es en torno a los 10-11 años, que es cuando inician todos los niños la pubertad de forma normal, pero perfectamente se puede ampliar hasta los 14. Pero no es una cosa, una edad categórica, ni mucho menos. Ahí entra mucho la parte psicológica del niño, la preocupación de los padres y si existe alguna complicación del síndrome que se pueda beneficiar del tratamiento con testosterona. Eso sí. Eso claramente, si coincide que al niño le han diagnosticado, tiene una forma leve de Klinefelter, no tiene afectaciones importantes en el neurodesarrollo, y lo único que le afecta es, por ejemplo, cuando se compara con sus pares de que está un poquito retrasado en cuanto al desarrollo, a la mujer de ese paciente conviene empezar el tratamiento un poquito más retrasado, o al revés, un niño que tenga esos trastornos de lenguaje importantes del neurodesarrollo. Un poco en la presentación que no todo es dependiente de testosterona, ni la testosterona se tiene que utilizar en toda la vida, incluso el niño si no tiene edad acorde a la pubertad. Porque en una situación normal, los varones entre los 6 meses hasta los 10 años tienen casi 0 de testosterona. Entonces, probablemente allí lo que tendría cabida es trabajar con otros profesionales, sobre todo eso, logopedia, neuropsicología, psicología, y a partir de los 10 años o hasta los 14, dependiendo del grado que tenga de Klinefelter o no, de las manifestaciones, entonces tratar. Porque esa es una cosa. Hay unas manifestaciones que dependieron exclusivamente de cuánta testosterona recibía en el vientre de mi madre. Y claro, los 3 últimos meses de vida también hay picos de testosterona dentro del útero. Y si yo como niño tenía Klinefelter y no produje ese pico, pues ya parto de salida con un desfase respecto a mi neurodesarrollo. Y que ese desfase no va a mejorar utilizando testosterona antes, pero sí que puede mejorar trabajándolo con otros profesionales del ámbito de la logopedia, de la neuropsicología. Y ya a partir del momento de la pubertad, por supuesto que allí tiene un papel importante nuevamente la testosterona. La edad que tú pones sobre 14. Eso, de 10 a 14, dependiendo de cada niño. Eso. Y veremos que yo creo que sí, yo soy de los que defienden, me preguntaréis, ¿y qué pensáis de dar testosterona en la mini pubertad? Biológicamente y fisiológicamente hay muchas cosas a favor de que tenga efectos positivos en ese periodo, probablemente. Pero claro, para poder implementar una recomendación a la población general, pues necesitamos esos resultados, porque a día de hoy sería una indicación fuera de ficha técnica del medicamento. Vale, nos preguntan, gracias, de Donosti, Juan, que si se puede hacer un tratamiento en ciclos crecientes con descansos entre ciclos. Sí, de hecho, vamos, esa es una pregunta que hacen muchos los adolescentes. Dicen, jolín, yo he conocido a otro que le ponen tanto. Pero volvemos a lo mismo, las dosis que utilizamos en el Klinefelter son las dosis que utilizamos en la inducción de la pubertad en niños que no tienen el desarrollo por otros motivos. Y siempre es creciente, dosis bajas, porque claro, hay que ver la tolerancia, porque hay otras cosas, claro, la testosterona no es una cosa inocua. Y por eso es que muchas veces entramos en diferencias con los padres, porque claro, no es cuanto más mejor, por supuesto, pero eso tiene un ritmo de crecimiento. ¿Por qué? Porque la testosterona, por ejemplo, hay que ver exactamente si acelera demasiado el ritmo de velocidad del crecimiento del niño, y por supuesto, si crece muy rápido, termina afectando su talla final. Hay que ver el efecto que tiene también en los glóbulos rojos. Sabéis que los hombres teóricamente tenemos más hemoglobina que las mujeres, porque la testosterona induce más producción de hemoglobina. Y hay muchos niños que desarrollan poliglobulia, que es que liberan muchísima hemoglobina, la sangre se pone muy espesa y eso puede ser un factor de riesgo de trombosis. Entonces, como eso es una cosa muy variable entre niño y niño, por eso es que las dosis tienen que ser crecientes y poco a poco ir valorando esos aspectos del tratamiento. Por eso siempre, dosis pequeñas, espaciadas en principio, y ir disminuyendo la frecuencia cuanto mejor tolerancia tenga el niño al tratamiento. Pero no es una cosa ni mucho menos de golpes. Aquí hay algunas personas que se hacen sangrías. Eso es. De hecho, es una indicación. Si claramente tienes la mínima dosis eficaz, incluso espaciándola lo más lejos posible, y el niño sigue con poliglobulia, policitemia, pues tiene que ir a donar sangre o a hacerse flebotomías. ¿Y eso tiene algún efecto secundario? No, ninguno. De hecho, mira, ahora mismo a nivel de adolescentes y niños, estamos utilizando muchas flebotomías, por ejemplo, en el tratamiento de niños con disforia de género,
sea, niña que quiere ser niño, se le pone testosterona y que tenemos dosis bajas del tratamiento y que siguen con la hemoglobina muy alta. Pacientes con hemocromatosis, que es que tienen mucho hierro en la sangre por causas genéticas, y esos pacientes se tienen que hacer sangrías, incluso con periodicidad mensual, o incluso hombres ya adultos que tienen déficit de testosterona, igual, a dosis disminuidas y tal, y que siguen con polidrogulia. Y no tienen ningún efecto adverso. ¿Y qué pasa si no se hacen la sangría? Claro, podría tener más riesgo de trombosis. Porque es como si la sangre estuviera muy espesa. Claro, los vasos sanguíneos son como cañerías. Claro, si la sangre está líquida, fluye con facilidad, pero si está muy espesa, ya se va quedando, y claro, cuanto más tiempo esté quieta, hace trombos, que es lo que ocurre cuando uno viaja en avión, por ejemplo. Hay gente que viaja y se baja con trombos en las piernas, porque ha estado allí sentada mucho tiempo y la sangre se ha quedado allí inmóvil y pues hace el trombo. Lo mismo un poco como si la sangre está muy concentrada. ¿Es común que tengan déficit de vitamina D? Sí, pero es común, pero para todos los niños en general. De hecho, la prevalencia de déficit en el adulto en España, en población general, es el 80%. Y de hecho, en niños está en torno a esa misma cantidad. Pero volvemos a lo mismo, ni todas las veces las tratamos, porque lo mismo, al inicio la vitamina D parecía la panacea, y de hecho, tratábamos sistemáticamente a todos pensando en riesgo de fractura disminuido y tal, pero lo mismo, eso que era un dogma de fe, el año pasado lo desmoronaron un grupo alemán. Siguieron a dos grupos de adultos durante 30 años, uno que tenían déficit, le dieron vitamina D, y otro con déficit sin tratar, y los dos se fracturaron igual. Entonces, al final tampoco es una cosa importante en el manejo en general. Tiene que ser una cosa muy llamativa, que hay niños con raquitismo, ya desnutrición y tal, que eso siempre, pero en población general, en muy pocas ocasiones la tratamos en niños. Voy a hacer una pregunta de una persona de Bilbao. Me dice que si la afectación tiene el comienzo de inicio de tratamiento con testosterona con la estatura final. Sí. Y de dos formas, o eso iba. Si el manejo inicialmente es muy agresivo, doy dosis muy altas desde el inicio del tratamiento, se acelera el crecimiento y quedan con una talla menor, que es lo que solemos ver, por ejemplo, con los niños con obesidad. Los niños obesos casi siempre son inicialmente los más altos de la clase, pero se desarrollan antes y terminan siendo los más bajos, finalmente. Pero en cambio, cuando los niños se tratan con dosis menores y más espaciadas en el tiempo, el ritmo del crecimiento sigue siendo el que tiene y no se altera tanto la talla final. Entonces, por eso es como sí o no. Si doy mucha en poco tiempo, pues probablemente sí. Y si la doy dosificada con pequeñas dosis crecientes, probablemente no. Muchas gracias. ¿Y el niño es por inyecciones? Claro, el tema de las inyecciones, eso depende un poco de la comunidad autónoma. El problema era que, por ejemplo, ahora mismo en España, hasta hace poco teníamos varias formulaciones intramusculares, entre ellas el Reandrón, que la sacaron también de la cobertura. Y luego, dependiendo de la comunidad autónoma, algunas cubrían los preparados en gel y otras no. Entonces, de hecho, el tema de los preparados en gel es que teníamos uno en concreto, que era el Lignogel, que las dosis no eran muy fiables. Y entonces nos daba un poco de apuro utilizarlas en población pediátrica. Pero han sacado un Testogel, que además las dosificaciones son muy correctas, que tienen cobertura por la Seguridad Social, y se está comenzando a utilizar en niños. Pero vamos, en cuanto a equivalencia, son totalmente bioequivalentes. O sea, no significa que por ser intramuscular sea mejor, o la otra por ser, dermatológica o en la piel sea peor, ni mucho menos. Entonces depende, muchos pacientes directamente hay que pasarles a la tópica porque tienen aversión a las inyecciones. O pacientes que han tenido reacciones importantes con la intramuscular, que al fin y al cabo probablemente sea por los excipientes que tiene, y entonces ya nos pasamos directamente a la tópica. O al revés, que haya hecho, por ejemplo, una elevación de la hemoglobina muy rápida y muy alta, y entonces lo que está claro es que induce menos aumento de la hemoglobina la tópica que la inyectable. Entonces, eso un poquito en función de... Pero son equivalentes en las dos, no una es mejor que otra. Pero en la media, la gel es mejor que la... Por eso, es cuestión como de comodidad. Hay pacientes que dicen, es un rollo ponérmelo todos los días, porque además hay que tener especial cuidado, porque primero hay que lavarse siempre las manos, porque se puede transmitir. De hecho, hay muchas niñas que llegan con vellos, y es que el padre, utilizándolo, le ha tocado y le ha transferido la hormona, y luego que tiene que haber un tiempo prudencial entre la ducha y la aplicación. Entonces, claro, hay gente que dice, pues mira, yo como tengo tanto terror a las agujas, a mí me va fenomenal esto. Y hay gente que dice, pues es más cómodo de la otra. Pero es cierto que una se aplica eso con una periodicidad que puede ser de 15 a 21 días,
y la tópica tiene que ser diaria. Una pregunta que vuelvo a dar a la fertilidad, que está aquí mismo machacando, te pregunte y él la hace poco estuvimos en un endocrino nuevo y le preguntó que si eso de hacer para la fertilidad, que había sido infertes, que él conocía, que había sido infertes, que habían sido padres por ese sistema. ¿Es muy verdad? Sí. Sí, eso entonces... Aquí en España, no, o sea, lo que ha publicado, primero, es que hay que tener mucho cuidado porque son serie de casos. Eso, el que se Eso estudiaba... Serie de casos, y como muchas veces en la investigación, que es una de las críticas que se le hacen a esos estudios, es que nunca aportan el porcentaje de fallos. Claro, entonces, con este tipo de información, por supuesto que hay gente que ha tenido hijos por estos métodos. Sí, pero decía que se los seleccionaban para que luego el niño no tuviera también... ¿Perdón? Que decía que seleccionaban el... Claro, es unas técnicas que se llama TESE, y lo que hacen es eso, justo, toman biopsias, intentan buscar espermatozoides viables y luego los analizan para ver que no tengan alteraciones cromosómicas y luego hacen la in vitro. Pero eso no se hacía en España. No se hace en España y probablemente se hace muy poco en los otros países. O sea, porque lo que nos dice... No, o sea, se está congelando tejido. Porque a día de hoy la Agencia Española el Comité de Bioética Español y todo esto, como no tiene certeza que el procedimiento de maduración e inducción de esos espermatogonios no cause mutaciones, entonces lo que recomienda es congelar a la espera de resultados de estos grupos. Porque claro, no podemos recomendar, es lo mismo, no sé si recordáis una polémica con un genetista chino que fue a un congreso y dijo que había procreado un bebé con 2 óvulos y tal. Eso es factible, por supuesto, pero como no se sabe realmente qué cambios cause en el propio material genético de ese embrión, pues es una técnica que no se puede generalizar por causas bioéticas. Entonces lo mismo ocurre con esto. Y además, lo más importante de estos estudios, que es una crítica que se le hace de forma persistente, es que, claro, nunca hablan de la tasa de fallos. Entonces es un dato que por lo menos a mí como médico, siempre en el manejo de las expectativas, porque siempre las expectativas, por supuesto, siempre en positivo, pero siendo realistas. No, entonces, nos dijeron que sí, que eso era que nada más que ir a clínicas que están especializadas. No, y de hecho te lo puedo decir con seguridad, porque lo mismo ocurre, por ejemplo, a propósito del tema de la identidad de género, que a día de hoy decirle, si los padres quieren tratar a los niños antes de que lleguen a la pubertad, cualquiera que les diga que su fertilidad se puede utilizar por estos medios en España, miente, porque ni el Comité de Ética lo permite, ni el Comité de Investigación y Reproducción del Ministerio de Sanidad tampoco, y de hecho con nuestra legislación ahora mismo está estrictamente prohibido. Otra cosa es que se estén guardando tejidos en biobancos con la finalidad de que cuando finalmente se mejore esta técnica se pueda utilizar. Eso por supuesto. Pero a día de hoy en España no podemos ofrecerle a pacientes con certeza eso, porque estamos a la espera de los resultados de los otros estudios que esperemos que sean positivos. Pero si finalmente no son tan positivos como creemos, puede crear falsas expectativas en los pacientes. Entonces con eso también hay que tener mucho cuidado. Por supuesto, siempre en positivo, normalización, pero yo también soy muy cuidadoso de crear falsas expectativas en los pacientes. Porque muchas veces eso causa más daño que beneficio. ¿Que producen esperma? Sí. De hecho, los daneses lo cifran pero volvemos a lo mismo. De los que finalmente son diagnosticados de SK, que son menos del 25%, de ese grupo parece que el 10% ha tenido descendencia. Y de hecho llama la atención a un estudio danés muy bonito, que son hombres con Klinefelter diagnosticados después de intentar tener un segundo o tercer hijo, que ya tenían descendencia. ¿Y la criopreservación se puede hacer en adultos? Probablemente en adultos no. No, perdón, porque cuanto más tiempo tengas, pues el momento, como ha dicho Paloma, clave es la adolescencia. La adolescencia, porque es cuando lo que sí se ha visto es que a mayoría de edad, más fibrosis testicular. Entonces, claro, allí ya no puedes encontrarte algo, pero claro, va a ser muy difícil. Pues ya la han echado un poquito para abajo laboral, porque ya habían dicho que sí, ahora ya no queda poco. No, pero por eso, a día de hoy, o sea, por eso, siéndote franco, o sea, muchas veces, de hecho, hace poco en el Congreso de Endocrino, de hecho, llegué a una sesión a este propósito, con este propósito, de que era que nos estaban llegando muchos pacientes por otros motivos con el tema esto, ¿no? Oye, que ha salido esto y tal. Por supuesto que es una cosa que se está trabajando, que se está investigando, pero a día de hoy es estrictamente experimental.
Y de hecho hay un enunciado de la Asociación Europea de Genética Humana, un poco también alertando, ¿no? del llamado, porque esto ha sido un boom para muchos pacientes de diversas situaciones. Pero claro, si tú tienes una situación que a priori parece que tu fertilidad está afectada y hay una esperanza, pues lo suyo, por supuesto, es, jolín, ir todos en esa línea. Entonces ha salido la Asociación Europea de Genética y ha dicho, tranquilo, a día de hoy lo estamos haciendo, pero es totalmente experimental. Entonces no podemos generalizar una técnica experimental como accesible al resto de la población.